lo mismo que vivir. Honrar la vida. En AZ 92.7 finaliza espacio publicitario. Estás escuchando FMAZ 92.7. Estamos en todas partes. Buen día, buen día, buen día. Nuevamente estamos aquí en Tónico para el Alma, un programa que te hace bien. Estamos todos los días viernes a partir de las 10 de la mañana en esto que es la Z, la 92.7 del dial. Nos puedes escuchar a través de la www.fmaz.com.ar. Puedes ir al perfil de la radio, Radio AZ, o puedes al perfil de Roxy Tazzone. Ahí estoy transmitiendo también en Facebook este programa, o bajarte la aplicación y llevarte la radio a todas partes. Como siempre, un placer compartir con vos cada viernes por la mañana, soleado, aquí en la ciudad de Rosario, un día así con mucha humedad, como normalmente nos tiene acostumbrado a la zona, porque bueno, estamos cerquita del río Paraná y nada. Yo le decía, con esta humedad, le digo a Pablo, y entonces claro, viste que nosotros estamos con un espacio de que la humedad, que el calor, que el frío, que el viento, que qué sé yo. Al final, viste, como decimos, nada te viene bien. Nada, no es así. O sí. Hay personas que le encanta el calor. Y como siempre, Tónico para el Alma te trae distintas temáticas para compartirte a vos, a que estás escuchando, a las personas que también están por ahí en el aire, que también están cambiando, que están corriendo el dial, ya no hay más dial. Bueno, si tenés una espica, ¿sabés lo que es la radio espica? Bueno, si alguien sabe me cuenta, ¿no? Yo la conocí, así que no me voy a hacer que no. Pero realmente es súper lindo y divertido poder estar en esto de compartir con cada uno de ustedes. Realmente les agradezco a los que nos escuchan cada mañana, cada tarde, también a todos los programas que están aquí en AZ, y que realmente tienen una mirada distinta, que podés ver cosas que pasan, que suceden y que a lo mejor no las ves en todas partes. Hola, Susana Lancero, ya me está saludando. O sea, me podés llamar al 558-7070, te va a atender Pablo. Si querés salir al aire lo podés hacer, o me mandás un mensajito, sí, en el WhatsApp al 155-481-697, y ahí te voy a estar viendo y escuchando. Si te preguntas por el himno, bueno, por este momento no lo voy a estar pasando por un tiempo, porque en YouTube, en un lado y en el otro es como que se ponen medios pesados, y entonces no lo puedo pasar. Y elegí un tema que la verdad cuando lo elegí me encantó, y ahora que lo vuelvo a escuchar me gusta, pero es como muy tranqui para mí. ¿A vos qué te parece, Pablo? Buen día, Pablo. Buen día, operador. Que el otro viernes no lo tuve. Che, ¿no es medio tranqui? Para mí, me parece que es tranqui. A ver, ponelo un poquito más alto. Con un poco más de power, me parece, ¿eh? Ya voy a buscar un tema más power. Vos que estás del otro lado escuchando, ¿te gustaría otro tema? Lo vamos a buscar. Y si tenés alguno que me quieras compartir, con mucho gusto, pero tiene que ser sin copyright, ¿no? Porque si no, don Facebook, don YouTube y qué sé yo, todos los demás se enojan. Así que bueno, vamos a empezar este programa
hablando de como hablamos siempre, de todo, ¿no? Desde las cosas que suceden, que están allí y que no lo podemos a veces, ¿cómo te puedo decir? A veces es como que nos encontramos en una situación, realmente no nos gusta lo que está sucediendo, ¿sí? Pero también nos quedamos muy pasivamente a que esas cosas sigan sucediendo. Y realmente tampoco se trata de que uno tenga que ir en la reacción, ¿no? Porque no se trata de reaccionar. Porque si yo reacciono ante una situación o me alineo a una situación, estoy creando un punto de vista y definitivamente lo que hago, tanto por más o por menos, o sea, tanto por alinearme o tanto por reaccionar, voy a crear más de lo mismo. Pero lo que te invito es a realmente a tomar una acción, ¿no? Y esa acción tiene que ver con qué es lo que querés de tu vida. O sea, hace rato que nosotros venimos a esto, ¿no? ¿Qué querés de tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Te gustaría cambiarla? ¿Y qué estás haciendo para cambiarla? ¿No? A ese espacio vamos siempre, porque realmente para mí es el espacio donde está el cambio que es posible y que nosotros podemos hacer. Más allá de las circunstancias externas que se muestran, que se nos muestran y demás. Y cada vez más entro en el espacio de, no sé si vieron la película Matrix, si no la vieron, búsquenla, está por todas partes. A veces es media pesada de entenderla, yo cuando la empecé a ver hace un par de años atrás, más de 10 años, y la película tiene muchísimos más de 10 años, al principio decía, pero ¿de qué me están hablando? O sea, en esta película, o sea, y viste cuando vos mirás y decís, pero esto es ciencia ficción, ¿no? O sea, esto no es. Y a medida que van pasando los años, y en aquel momento capté que dije, ok, listo, ya está, estamos conectados a una red, una Matrix que nos muestra algo. Eso es lo que pude comprender en ese momento. O sea, mi comprensión en ese momento llegó ahí. Y la comprensión de cada uno va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, desde la pregunta, y como nosotros siempre hacemos en Access, es esto, ¿no? ¿Qué tomaría para que realmente nuestro saber vaya a ese espacio de lo que realmente estamos observando? Y realmente verlo, a eso que estás observando, y no creértelo tal cual, ¿no? Y no te digo tampoco que me creas a mí, porque no se trata de eso. No se trata de que vos me creas, porque en realidad quien tenés que creerle, y acá hay una vuelta, y lo que sí a lo largo del tiempo llegué es darme cuenta que todo el camino, todos los caminos, y no te voy a decir que conducen a Roma, no, porque ni siquiera, ya tengo también mis temas con respecto a Roma y el Vaticano, pero todo el camino, todos los caminos, ¿a dónde conducen? Te conducen a vos mismo. Es regresar a ese tú, a ese que vos sos, y realmente estar, ¿sí? Estar ahí, atento, con toda esa sabiduría interna que está para vos dispuesta. Esa sabiduría interna está ahí, nada más que lo que tenés que hacer es activarla. ¿Y cómo la activás? Simplemente pidiéndola, demandándola, o como sea, pero está ahí. Y tenés que ir a esa sabiduría. Cuando hay algo que te empieza a hacer ruido, dale, ¿sí? Dale la importancia a eso que te empieza a hacer ruido. Porque hay algo interno, que es esa sabiduría, y que te está dando cierta información que vos simplemente a veces, porque estamos muy enredados en esta realidad, que no nos deja ver lo que realmente estamos viendo.
Bueno, voy a saludar a María del Carmen, dice buen día, buen viernes, ya escuchando, a mí me gusta el tema. Genial, bueno, gracias. Uno que ya me dijo que le gusta el tema. Graciela detrás de la sierra, genial allá, ya está, con la sierra, linda, los pajaritos, digo yo, los pajaritos, las flores, eso lo decía Mario Sánchez. Hay gente que ya ni lo conoce, no saben ni qué es Mario Sánchez, pero bueno, no importa. Y volviendo a este tema de dice, está transmitiendo aquí en Face el programa anterior. Mira, ¿no está saliendo un programa? No sé, no te entiendo, Gra, lo que me querés decir con eso, que estás transmitiendo el programa anterior. ¿El mío o el de anterior que estuvo hablando? A lo mejor tenés que refrescar tu navegador. Porque yo acá me veo que me está transmitiendo. Yo me estoy observando por Facebook. Y estoy. Bueno. Y está lloviendo, me dice Graciela en Tras la Sierra. ¿Cómo le está dando con la lluvia a toda esa zona? Bueno, y entonces estábamos hablando de esto, ¿no? De qué pasa cuando nosotros realmente empezamos a ver esa realidad que está allí, ¿no? Es empezar a salir de esa Matrix. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Salir de la Matrix. ¿Y qué sería salir de la Matrix? Es liberarnos. Básicamente, si no viste la Matrix, está, por ejemplo, Morfeo, ¿sí? Creo que Morfeo se llamaba. Que está, y está Neo. Y Morfeo le dice, bueno, toma la pastillita esta o la otra. Creo que la azul y la roja. Y una te llevaba a salir de la Matrix y la otra, bueno, te dormías para siempre. Y eras el alimento de esta Matrix que en realidad te mantiene y te sostiene. Y cuántas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo uno empieza a ver que las aprendimos de una cierta forma. ¿Y qué pasó? La aprendimos de esa forma y ahora nos empezamos a dar cuenta, o hace un tiempo ya que te diste cuenta, que no son tan cual como te las dijeron. A mí ayer me recordaba, una de las cosas que a mí me empezaron a hacer ruido cuando era más pequeña, no ahora soy pequeña, pero cuando era más pequeña, no se rían los que están escuchando, por favor. Cuando era más pequeña me acuerdo que había algo que me hacía ruido, que fue, por ejemplo, la construcción de las pirámides, ¿no? Por años vimos que en los libros de estudio, de lectura, en las películas de Hollywood y demás, la construcción de la pirámide habían sido utilizada por centenares y centenares de hombres que arrastraban unas piedras gigantescas. Y a mí eso me hacía ruido. Yo decía, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que algo así realmente suceda? Porque, o sea, ¿cuántos hombres tenés que tener para que esto suceda? ¿No? Y los que se iban muriendo y qué sé yo, o sea, no había tanta superproducción de hombres para crear. Y estábamos hablando en un lugar muy chiquito. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, a mí es lo primero que me hizo ruido a una edad temprana. Digo, esto no es así, tiene que haber otra cosa, y ahí fui que por mi mismo instinto investigador, por decirlo de alguna manera, empecé a leer y buscar otra información y me encontré con una información totalmente distinta. Y así fue, digamos, toda mi vida. Y todo el tiempo voy encontrando cosas que me empiezan a cerrar, que no me cerraban antes, y ahora las empiezo a ver de otro lugar. Así que bueno, si alguien más aparte de Graciela dice que está viendo el programa anterior, me avisa, porque yo estoy viendo el mío en Facebook. Vos también, y Pablo también. Así que a lo mejor tenés que ir desde el que yo estoy viendo. Andá a mi perfil, Gra, y entra a ver qué pasa. Bueno, entonces lo que te quería contar, que hay una forma también de salir de todo eso, de todas estas realidades, y usar esta realidad a nuestro favor, más allá de todo lo que hoy, esa caja cuadrada, que es de una cosa así que transmite noticias todo el tiempo, que se dedica a ver cómo te puede joder la cabeza, ¿sí? O sea, si vos estás mal, deprimido, te la vas a deprimir peor. Es empezar a salir de esa realidad, ¿no?
Pero antes de empezar a contarte esto de cómo salir de esa realidad, y que en realidad nosotros tenemos el objetivo es acceder realmente a nuestra conciencia, y estar en la conciencia es estar en la voluntad de estar en conexión con todas las cosas, ¿sí? Y sin juzgar, y la capacidad de ser consciente de todas las cosas y recibir absolutamente, tiene que ver justamente con esto, con poder observar eso que está pasando, no alinearme, no resistirme y accionar. Bien, perfecto. Y ahí estamos. ¿Qué pasa con todo esto? Si nosotros llegamos al punto que la realidad, esta es la única que estamos viendo, es la única posibilidad que tenés para tu vida y para vos, ¿sí? Esa realidad te va a llevar a un espacio más pequeño. O sea, simplemente vas a estar diciendo, esto es lo que hay y así tengo que vivir. Y entonces hay unos señores por ahí arriba que te ordenan cómo tiene que ser tu vida, con quién tenés que hablar, si tenés que hablar, si podés hablar, con quién te tenés que reír, si podés reírte, e incluso hasta si podés respirar, porque hasta eso hoy estamos teniendo como un tema, ¿no? El poder respirar. Y hay algo que te quería comentar, que hace un tiempito estaba viendo y reconociendo, ¿no? como una información, que es una ley, ¿sí? Que en realidad no se está aplicando para nosotros y que existe, y que es la soberanía personal y la ley natural. Porque cuando realmente nosotros nacemos, ¿sí? Aquí en este planeta, por lo menos estamos hablando de este planeta, naturalmente somos libres. Y esa es la ley natural, y es la ley que por sobre todo debería estar existiendo. Pero, hay cierto grupito por ahí que se encargó de que esto no fuese de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? Hay distintas información que empieza a llegar, y te invito a que busques, o si te sumás al grupo de Telegram que armé de Tónico para el Alma, voy a estar enviando información que es la ley, ¿sí? De almirantazgo y el doble tú, y que tiene que ver cómo te inscriben cuando naces, y cuando vas y naces te pone tu papá o quien te lleva y te inscribe. Y ahora, si tenés tu documento a mano, te invito a que veas que está escrito todo en mayúscula, ¿sí? Y vos decís, ¿qué tiene que ver que tenga letra mayúscula? Bueno, tiene que ver que toda letra mayúscula está escrita como un contrato, ¿sí? Entonces aparece lo que se llama el doble tú. Entonces te invito a que sigas viendo también todo eso. Cuando nosotros escribimos nuestro nombre con letras minúsculas, ¿sí? Nos definimos como seres vivos, pero totalmente diferenciado, ¿sí? De lo que es un ser vivo. Y cuando nosotros empezamos a ver las letras mayúsculas, el doble tú está inscrito en esas letras mayúsculas. Si vos agarrás el documento en este mismo momento, vas a ver que está todo con mayúscula. Y vos sabés que no se escribe todo con mayúscula. Siempre. Pero, entonces, lo que surge de esto, y lo que se empezó a investigar, que en realidad parece ser que la forma en que escriben nuestros nombres en los certificados de nacimiento forma parte justamente también de lo que es esta manipulación y engaño que viene de larga data. Y en nuestro sistema están obligados a ser descritos con letra mayúscula. Todo lo que vos tengas, todos los certificados que tengas, todos los papeles que están inscritos al nacer en el registro civil, el certificado de nacimiento, lleva escrito tu nombre y apellido con letras mayúsculas. Y entonces, eso sería porque nosotros, de esa manera, teniendo la ley de almirantazgo,
¿sí? Que es una ley marítima hace muchos años, o sea, no 100, hace muchos años. De esa manera nosotros estamos descriptos como mercadería. Ah, qué cosa, ahora somos una mercadería más, ¿viste? Pero no es de ahora esto surge hace mucho tiempo. Y esto es todo lo nuevo que estoy investigando, porque la verdad que esto me vino como bastante de nuevo para seguir investigando. Entonces, somos una mercancía y que hay alguien que nos posee como mercancía. Y además somos como si fuésemos títulos físicos cuyos valores cotizan en función de la riqueza que fuésemos capaces de generar a lo largo de nuestras vidas para beneficio del sistema. Entonces, nuestro primer yo, viste que te hablé primero del doble tú, nuestro primer yo sería el natural, el que nace, el ser humano, y para entender el doble, podríamos pensar en nosotros como actores sobre el escenario, tomando parte de una representación en una obra de teatro. Y nos daría igual en qué teatro actuáramos, ya que en cualquier teatro se estaría siempre representando un único argumento, un único decorado, con la misma puesta en escena, y estaríamos diciendo igual, de acuerdo a quien los dirija. Porque realmente el montaje, ¿no? Llegaría siempre al personaje de lo que tiene que hacer. Y eso pasa en todo el mundo. Y realmente eso tiene que ver en el control absoluto sobre la vida de todos los actores, que siempre van a actuar sin sospechar que sus vidas forman parte de un doble juego. ¿Orquestado por quién? Por los dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Y hemos hablado muchas veces que hay varias familias dueñas de todo esto, ¿no? Algunos nombran como unas 13 familias, hay muchos nombres, y después están todos, diríamos, los empleados menores que están a cargo de cada país. Básicamente así funciona. Y no importa el partido que sea, porque ¿sabés qué? Del partido donde sea están puestos los dos, o los tres, o los que sea, o al menos los dos más predominantes en el mismo juego. Entonces una vez uno, una vez otro, una vez uno, o siempre el mismo que está jugando el mismo juego. Entonces, no importa hoy a quién estés dando esto, lo importante es empezar a darle a quién el poder. Y el poder lo tenés vos. Vamos a seguir entrando, si te interesa el tema, más con respecto a lo que es esto del doble tú. Pero vamos a hablar ahora un poco más de esta realidad y cómo encajamos en esta realidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esta realidad? ¿Y cuáles son realmente las infinitas posibilidades que cada uno de nosotros tenemos para salir de este espacio, ¿no? Para que estos dueños, gracias por los me gusta que me están poniendo en los en el like del Facebook, en los dueños, ¿no? de esta gran farsa, y nosotros no tenemos que estar más, y es muy importante que cada uno de nosotros tomemos el poder, y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pero si no accionamos, si no vamos a la acción de algo, siempre vamos a responder a lo que cada uno de ellos quiere que nosotros respondamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a actuar de acuerdo a lo que te sigan diciendo? ¿O vas a empezar a actuar con una idea de empezar a ver las cosas y obviamente accionar de acuerdo a tu poder? Vos tenés el poder. Vos tenés el poder, no hay nadie más que tenga el poder más que vos. Es muy importante que recuerdes que ese poder está en manos tuyas. Entonces, ¿qué pasa? Toda tu vida, o sea, ¿cómo funcionó? De cómo encajas con tu familia, de cómo encajas con la realidad, de me quedo donde vivo o me voy, me beneficio si hago esto, no me beneficio. Y en realidad la vida que vamos armando de esa manera es todo un juicio, juicio. Esto sí, esto no, aquello sí. ¿Qué tal si nosotros podemos llegar al punto en el cual en realidad no funcionamos desde el juicio y eso nos permite tener muchísimas más opciones? Estar dispuesto a tener
realmente a perder el conocimiento para que otros nos puedan ver todo lo que es posible para cada uno de nosotros, porque el conocimiento que hemos obtenido de nosotros mismos es muchas veces también el reflejo de los que nos dicen que lo que somos. ¿Y estarías dispuesto realmente a perder eso que te dijeron que sos para realmente ser el ser grandioso que cada uno de nosotros somos? ¿Cuántas veces ese ser como vos sos estás evitando mostrar? ¿Cuántas veces estás en tu casa y quisieras hacer, no sé, otra cosa y evitas mostrar para encajar en la realidad del que tenés sentado al lado? Bueno, a lo mejor no está sentado al lado, a lo mejor está por ahí. Y puede ser quien sea, hasta podemos hablar hasta de un lugar donde uno está trabajando, ¿no? ¿De cuántas formas posibles te estás evitando ser el ser grandioso que sos? ¿Por qué? Porque querés que la gente te vea, te quiere. Entonces vos lo que haces, empezás a cortarte todo en pedacitos, ¿no? Pedacito, entonces este pedacito que vos sos lo guardás y lo ponés debajo de la alfombra, el otro pedacito que vos sos lo escondés, no sé, en un cajón. Pero de esa manera lo único que haces es desaparecerte de vos mismo. Y realmente ese desaparecerte hace que desaparezcas de la grandiosidad de tu vida. El tema es aparecer con todos los atributos que vos realmente sos. Y mientras estás juzgando, o sea, que es lo que nos pasa a todos, porque en lo general lo que hacemos es juicio, y entonces digo, uy, qué mal que estoy, y al final esto no me sale, y porque yo tendría que ser así. Lo único que hacemos es ir cercenándonos, ir estando en un espacio de chiquito, muy chiquito, de no poder salir. Entonces las personas se hacen cada vez más chicos y se juzgan. ¿Y sabés quién es la persona que más te juzga? La persona que más te juzga sos vos mismo. Y eso hace que excluyas tu vida. Y cuando excluís tu vida de vos mismo porque no estás reconociendo ese potencial que sos, todo se empieza a diluir. Y a lo mejor estás en una gran farsa de que te crees que total con lo que tengo estoy bien, pero tu interior te grita muchas veces que no está bien. Pero claro, tenés que seguir haciendo el papel de yo estoy bien. Entonces, sería el momento tal vez de que cada uno de nosotros pudiésemos estar yendo a un lugar mucho más amigable con nosotros mismos. Un lugar amigable tiene que ver con un lugar amable con nosotros mismos y reconocer, sin juzgarnos, todos los potenciales que cada uno de nosotros tenemos. Y a veces somos, claro, muy críticos. Y a veces cuando nosotros también estamos criticando, decimos algo de alguna persona, en realidad, muchas veces pasa que estamos siendo conscientes de lo crítico que esa persona es con ella misma. Y realmente para mí es entrar en este espacio de tener posibilidad, es no encajar en esta realidad, pero sí encajar en la realidad mía, ¿sí? En lo que es para mí verdad. Y lo que es para mí verdad no es realidad para todos, pero sí, ¿qué tal si empezás a reconocer esa verdad que tenés intrínseca en vos mismo? Y entonces, ¿estarías realmente dispuesto a ser tan diferente como realmente eres? Porque somos diferentes. Porque en realidad, si nosotros hemos pasado nuestra vida, ¿sí?, tratando de encajar en la realidad de alguien más, encajar en esta realidad, realmente se pone como medio triste, medio doloroso. Esa insatisfacción interna que hace que no podemos salir de la insatisfacción. ¿Viste? Ese espacio de desasosiego. Yo
me encuentro a lo largo a veces de hacer las terapias de barra, las personas y demás, un espacio de decir, mira, sí tengo, o sea, estoy bien, no es que me faltan cosas, pero hay algo que no me termina de cerrar en mi vida, ¿no? Y te encontrás con, justamente, con el desasosiego, ¿no? El de, no, en definitiva hay algo que no estoy teniendo, y no se trata de nada material siquiera, porque a veces no estamos realmente hablando de algo material. Estamos hablando de ese espacio de que estoy buscando lo que a mí realmente me gusta. Y lo que me gustaría hacer, por ejemplo. Y me habrás escuchado, si me escuchaste en otros programas, que hemos hablado mucho del tema porque es uno de los temas principales que hace que no nos conectemos con el ser infinito que cada uno de nosotros somos. Claro, el tema de querer intentarnos adaptarnos a todo el tiempo a algo más o a otro más o lo que sea, lo que hace es que se pone muy pesado ese momento, porque no lo sentís cómodo, porque es una adaptación continua y es un trabajo doble para ser quien realmente no sos. Y seguís tratando de hacerte como otras personas. Entonces, ¿qué tal si empezás a estar en ese espacio de reconocer esa persona grandiosa que vos sos? Y no busques más que venga alguien de afuera y te diga vos tenés el don de tal cosa. No lo busques más afuera, porque en realidad es todo tu potencial, lo tenés todo vos para hacerlo. Y la invitación es a que realmente puedas reconocerte así, ¿no? Ahora le voy a pedir a Pablo que me ponga un poquito más la cortina, así vuelvo a ver unos mensajes que tengo acá y seguimos con más tónico para el alma. Bueno, gracias por estar ahí, escuchar un poquito más de esta música toda melodiosa, toda linda. Bueno, Pau Carelli dice, esta realidad no tiene solución. No, esta realidad es lo que es. El tema es reconocer, ¿sí?, que podemos utilizar esta realidad a nuestro favor. Yo te invito realmente te invito a que puedas usar toda esta realidad a tu favor, que es mucho para hacer. Es mucho para realmente poder ver cómo podés usar todo eso que está ahí, que parece que está en tu contra, pero no, empezar a utilizarla a tu favor. Y cuando nosotros empezamos a estar en ese espacio y empezamos a darnos cuenta que viviste, o sea, a mí me pasó, o sea, muchas veces yo estuve un tiempo tratando de encajar en un estereotipo de cómo debía ser, ¿no? Entonces, claro, quiero encajar en ese estereotipo, yo me olvido quién soy, o sea, mi potencia, mi ser, quién soy. Y realmente eso lo que hace es dañarte también, porque tu cuerpo empieza también a hablarte y decirte, no, por ahí no vas. Pero claro, a tu cuerpo lo callás, le decís, no, callate, esto no es así, ¿no? Y empezás a decir, no, porque yo tengo que ser así.
Viste, si uno habla, por ejemplo, de espiritualidad, tenías que hablar así, con una voz muy suave, toda así divina y amorosa. Por dentro te llevaban los diablos, pero nada, vos eras divina y amorosa. Y si vos no sos eso, pero claro, tenés que encajar en eso. Si vos sos, qué sé yo, no sé, ama de casa, tenés que ser una gran ama de casa. Entonces, si de repente un día no querías ser ama de casa, también no te lo permitías, porque una ama de casa siempre está al pie, a la lucha. Y claro, esas son las cosas que a veces no nos damos cuenta, porque a veces pensamos que son grandes cosas, y en realidad en las pequeñeces nos empezamos a dar cuenta cuánto queremos encajar en las realidades de muchos. ¿Y qué tal si nosotros podemos empezar a crear nuestra propia realidad? Hoy se habla mucho de líneas temporales, ¿no? Como que se puso de moda hablar de las líneas temporales. Bueno, esta es una línea. Bueno, ¿qué tal si creas una línea nueva para vos? Es decir, bueno, yo venía hasta acá encajando como, no sé, como sea, en esta realidad. Ahora voy a tomar mi poder, voy a reclamar mi poder y lo voy a demandar. Y este es mi poder, me pongo todo encima y salgo. Y salgo y no importa. Y no me importa absolutamente nada. Y tendría que usar una mala palabra, pero no la voy a usar porque Pablo me se va a enojar. Pero salí y decí, basta, se terminó. Porque cuanto más intentás hacerte agradable a los demás, es como que cada vez estás haciendo peor tu vida. Y te estás definitivamente jodiéndote a vos. Porque si, por ejemplo, vos te gusta, sos una persona que te gusta estar jovial, hacer bromas, y nada, y hay personas que, siempre riéndose, mirá cómo se ríe, mirá la broma. Bueno, a la miércoles con eso. A la miércoles si no te pueden tomar así como sos. Y simplemente a la miércoles. Y cuanto realmente más cantidad de personas se disponen y están dispuestas a ser y tomar su poder y empoderarse, habrá más gente que también quiere empoderarse. Y cuando más personas se quieren empoderar, más personas quieren ir a ese espacio donde vos estás y se empoderan. Y entonces ya no te van a tener que decir qué es lo que tenés que hacer, sino simplemente vos vas a saber, porque el ser infinito tiene un infinito saber. O investigar qué está pasando. Veo tanta gente con tanto miedo. Hace ya un año, con personas con muchísimo miedo. Hoy es, creo que ¿qué día es? 12, ya no sé ni qué día estoy. Yo todavía estaba el año pasado, para esta fecha estaba en Brasil. Volvía de Brasil y a los pocos días me iba a ir a Italia a tomar un curso. Y se desató la historieta esta. No quiero usar otra palabra para que no tengan problemas Pablo. La historieta. Ya sabemos de qué estamos hablando. La historia sin fin parece. Entonces, claro, uno al principio es como que dijo, bueno, a ver qué pasa. Pero después, ya. Y lo único que se mostró es miedo. La palabra detrás de todo es el miedo. Tenés miedo a todo, absolutamente todo. Entonces el miedo te paraliza y no te deja pensar. Y entonces, como mucho no hablamos en Access de pensar, pero no te deja por lo menos hacer una idea de ver qué está pasando. Es decir, a ver, si yo pasa esto, entonces hago esto. No debería estar pasando esto que me dicen. Pero me dicen que es así. Como me dicen que es así, lo tomo. Entonces ando por la vida haciendo todo lo que me dicen. El tema acá principal para todos y en todas las circunstancias es dejar de lado el miedo. El miedo, en Access decimos que es un implante distractor, pero te voy a decir, el miedo en realidad es algo que nosotros creamos, ¿sí? Y que algunos van a decir, pero el miedo es sabio porque ese te avisa de que no cruces una calle con muchos autos. No, eso lo que estoy viendo es que tengo que ver si un auto va a pasar. No es tener miedo a que
un auto me pise. Es ver qué va a pasar si yo cruzo una avenida y no miro. ¿Sí? El tema es que el miedo está hoy instalado y yo hablo con muchas personas, como te decía, y veo también familiares míos que están con mucho miedo con lo que está pasando. Y por ahí a veces digo, pero mirá, hay muchos escritos, podés investigar, no busques solo lo que te dicen en la televisión o en las líneas generales, porque hay un lineamiento, hay otra información, buscala, hay un montón de médicos que están hablando. Claro, los otros médicos que hablan de algo distinto, de algo alterno, lo tratan de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí puesto para que sea de esa manera, para que no se pueda escuchar otra voz, para que la única voz que se escuche es, te vas a morir. Ahora, ¿acaso no nos vamos a morir todos algún día? ¿O quieren ser eternamente eternos? Porque en realidad o sea, lo último es salir y morirme, ya está. ¿Y qué tal si elegís distinto? Porque en realidad es eso, te ponen el miedo a la muerte, que todos nos vamos a morir, y yo ya a esta altura estaríamos, te digo, o sea, después de un año de lo que estoy viendo, yo hubiese visto gente tirada en la calle por cantidades. Y no lo estoy viendo. Veo gente tirada en la calle, pero desde otro lugar. Y no de lo que está pasando, supuestamente, de la historieta que nos están contando. Y así como un montón de cosas. Hemos descubierto en estos años, en este año que pasó, mucho. Entonces el tema es de dónde estamos funcionando. Vamos a seguir funcionando de la respuesta, de la razón supuestamente que te dicen, y de mantener el status quo que nos están queriendo meter, porque esto no es nada, o sea, van a un paso más. Es la Agenda 2030, búscala. Después cuando lleguemos al 2030 y no accionamos durante estos 10 años, no hicimos ninguna acción y nos creímos todo lo que dijimos, cuando llegamos a la Agenda 2030, que nos están figurando cosas muy bonitas, la Agenda Verde, todo lo que están diciendo ahí, búscalo realmente y fíjate lo que pasa. Entonces, si querés seguir manteniendo el status quo, está todo bien. Y elegilo, ok. Realmente, nosotros podemos ir a un espacio de más grandiosidad. Y se trata de tener una vida gozosa. No vinimos a sufrir acá. Pero realmente todos los problemas que tuviste en tu vida o los que no tuviste, más todas las situaciones, ahora un año de todo lo que está pasando, ¿vinimos a vivir la vida de esa manera? ¿Alguna vez por ahí no sé si por ahí lo viste o no? O sí, creo que sí, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que ir a ese espacio donde nosotros tomemos el poder, cada uno de nosotros. Y no importa cuántas barras o barreras se pongan, no importa. Lo importante de todo esto es saber que nosotros podemos ir más a más. Entonces, ir en ese espacio de más es ir a ese espacio de la grandiosidad de nosotros mismos. Ir realmente al espacio de una conciencia, al espacio de una conciencia total y la elección total. Podés elegir otra cosa. Y de esto se trata. Yo te invito a que puedas elegir otra cosa, yo te invito a que puedas elegir otra realidad para tu vida. De eso se trata. A partir de los próximos programas, bueno, vamos a ver si vamos a empezar a tener algunos invitados como siempre. Pero mientras tanto, la conciencia que podemos obtener es ir a ese espacio de un estado ilimitado, de ilimitadas posibilidades y no de posibilidades limitadas. La idea es que salir de la conclusión en nuestra vida, y eso estuvimos hablando. Estuve en un live hablando de eso. A veces me olvido de dónde hablo de las cosas. Hice un vivo el otro día y hablé de la conclusión. Pero bueno,
Lo importante es salir de la conclusión y a ir al espacio de más preguntas. Y el espacio de más preguntas justamente tiene que ver con ese espacio de saber más, de reconocer más. Ir a esto sí, esto me hace bien, esto no. Ir a ese espacio de cuando lo sentís lindo, y es por ahí. Y cuando lo sentís pesado y feo, no va por ahí. Lo que pasa es que nosotros vamos siempre por el lado como que, por el lado peor. Y cuando nosotros concluimos algo, en vez de tener tener una vida, en realidad lo que estamos haciendo, tenemos una vida y no la estamos viviendo. Y todo eso pasa porque tenemos un montón de puntos de vistas, ¿sí? Un montón de realidades que nos hemos creído, sistemas de creencia, pensamientos, sentimientos que lo único que hacen es limitarnos y no poder las posibilidades, no vemos las posibilidades no las vemos y empezamos a ver conclusiones. ¿Sí? Y era un espacio de posibilidades infinita. Y claro, muchas veces, como decía también en otro live, nos enseñaron que para crear algo en nuestra vida tengo que concluir algo. Y en realidad, cuando nosotros tenemos puntos de vista, en realidad el punto de vista lo que hace es no ir a la posibilidad, sino ir a una conclusión. Así que, ¿qué tal si empezamos a abrirnos un poquito más? ¿Qué tal si empezamos a ir a un espacio? Y cuando, por ejemplo, te encontrás, me decían, Roxy, pero hoy me encuentro medio atascado o limitado con este tema en mi vida. Lo primero que tenemos que ver es si estoy diciendo, hoy estoy así, si eso es un juicio que estoy haciendo sobre mí mismo. Es el primer lugar. Eso es el reconocimiento. Porque en realidad lo que hacemos es crear o usar un juicio para crear la destrucción de tu vida y hacerlo real. ¿Y qué tal si ese juicio no es real? Y te digo algo, todos los juicios que tenés sobre vos, por lo general, no son reales. Pero el tema es que lo haces verdad para vos. O sea, decís, sí, es así. Entonces yo tomo un punto de vista sobre algo y lo que hago es agregarle cada vez más inconsciencia. Es como si vos agarras algo y le agregas inconsciencia. Es como tenés un objeto y le empezás a poner cemento. ¿Sabés lo que es? Queda re duro eso, ¿no? Queda ahí, atascado y lo seguís manteniendo en existencia. Entonces, hace que ese juicio crea esa realidad y vos te vas en el error de vos y decís, ay, toda mi vida es un desastre. No sirve, ¿viste? ¿Cuántas veces dijiste no sirvo para tal cosa? Y si te lo pones a hacer, vas a ver que sí lo haces. Pero como tenés montado un montón de juicios, obviamente que no lo haces. Bien, ya estamos casi... 7 minutos todavía tenemos, perfecto. A veces hay algo, como ese juicio que te decía ahí rodeado, que está rodeando ahí algo, y que vos le pones cemento, entonces no podés ver realmente qué hay ahí debajo de todos los juicios y el cemento que estás poniendo. No te deja ver quién realmente sos. Hay un cuento, un relato que dice que, lo voy a leer textualmente, espera que lo busco. Ahí está, ahí lo encontré. Había un Buda en Tailandia que había estado en un pequeño templo en el centro de Bangkok desde la década de 1930 o tal vez antes. Era un hermoso Buda de hormigón que tenía una altura de una historia, o sea, una altura bastante grande. Decidieron que iban a derribar esa área y construir un hotel elegante allí. Entonces entraron con grúas para tratar de mover al Buda. Cuando comenzaron a moverlo, todo el hormigón se cayó. Debajo había un Buda de oro macizo. Los monjes lo pusieron debajo del concreto para ocultarlo cuando los chinos atacaban y saqueaban Bangkok para tomar lo que podían junto antes de la revolución.
los monjes hicieron algo hermoso porque cuidaron eso, ¿no? Lo hicieron parecer una estatua de cemento. Y no fue hasta que entraron para intentarlo mover que todo ese concreto y todo ese cemento se fue, ¿sí? Y que apareció ahí. Y empezó a agrietarse y demás. ¿Y que apareció ahí? Apareció, ¿sí? Ese Buda de oro. Entonces así es como nosotros lo ves, ¿no? Ves las cosas. Vos ves algo, en vez de ver el Buda de oro que está allí, empezás a ponerle cemento, carretilla y carretilla de cemento, ¿no? Grúa y grúa y grúa. Y entonces tenemos que encontrar eso que pueda romper ese cemento, ¿sí? Y que podamos encontrar el oro que hay en vos, ¿no? Ese oro que hay en vos. Y eso tiene que ver justamente con los escudos y las cosas que nosotros ponemos alrededor de nuestros puntos de vista y de nosotros mismos, las barreras energéticas que ponemos. Entonces lo que necesitamos es tener una conciencia de energía con respecto a cuando nosotros nos vamos haciendo menos, tenemos un montón de juicios sobre nosotros, decimos que no podemos, que total... Bueno, ¿y cómo estás? Viste que a veces preguntan, ¿cómo va en la lucha? Y bueno, seguí en la lucha. Entonces, ¿qué tal si puedes, con una conciencia energética, empezar a cambiar esto? A cambiar lo que está pasando. Entonces podés hacer una pregunta. Viste que en Access hablamos de pregunta. Y podés decir, ¿qué se necesitaría para que esto sea diferente? ¿Qué es lo que se necesita? Y no le des pregunta. O sea, la pregunta la das, pero no le des respuesta, perdón. Porque cuando le das una respuesta estás concluyendo. Recordad siempre eso. Simplemente hace la pregunta, ¿qué necesitaría o qué necesito para que esto que estoy viendo sea diferente? La idea simplemente es que estés dispuesto a romper el cemento para encontrar el oro. Ahora, si preferís aferrarte al cemento para esconder el oro que vos sos, pensando que eso te va a mantener seguro, es lo que vas a tener. Solo podés encontrar los lugares para romper el cemento si estás realmente dispuesto a cambiar tu realidad de alguna manera. Y estar dispuesto a cambiar tu realidad de alguna manera es entrar en acción. Y entrar en acción es ir haciendo elecciones. Pero si estás y llegás a la conclusión de que estás atrapado en esta realidad, que no tenés otra, ¿y dónde querés que vaya? No tengo otra. Esto no va para más. Esas son todas conclusiones. ¿Qué tal si nosotros vamos a abrir posibilidades? ¿Sí? Y ir abriendo posibilidades a saber que esto puede cambiar. Las barras de Access es una de las herramientas, como yo siempre digo, para mí, más valiosas en este momento, y para mí, te lo digo. No sé para otros, para mí. Que me han dado esa posibilidad de ir sacando todos esos puntos de vista, pensamientos, sentimientos que me atascan y no me dejan ver a ese Buda de oro que te estuve contando recién. Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos ir a un espacio donde haya más un sentido de posibilidad? Porque esa posibilidad hace que vayamos a más. Entonces, ¿qué tal si podemos ir a la posibilidad? Y la posibilidad, como te digo, es algo que no tiene intensidad. La posibilidad no tiene una intensidad, tiene ligereza, se mueve. Es como el viento, un susurro. Viene a vos. Y muchas veces cuando nosotros queremos crear por el juicio, lo único que hacemos es una destrucción. Y lo más importante de todo esto es que sepas, y te invito a que sepas, que el universo está acá para apoyarte. El universo está teniendo tus espaldas, como decimos siempre. ¿Estarías solamente dispuesta a recibir eso? El universo siempre
tiene tu espalda. Te dejo con esta pregunta hoy. ¿Estarías dispuesta a recibir todo del universo? Bueno, gracias por estar. Te cuento que esta semana voy a tener el 17 hago un proceso de cuerpo de Access que lo puede tomar cualquiera. Y el 18 hago la clase de activando la energía del dinero. Y el 20 doy una clase de barras. Y también estoy dando sesiones. Te dejo un beso enorme. Mi teléfono 155-481-697. Gracias a todos por estar, por escucharme. Gracias a Pablo. En operadores, como si fuera varios. Sí, es como un pulpo, Pablo, más o menos. Y gracias a todos. Ay, no pude ver los mensajes, perdón. Buen día, excelente. Tenemos 20 cuerpos sutiles que en realidad... ¿Lo puedo leer, Pablo? César se conectó, gracias. Buen día, excelente. Tenemos 20 cuerpos sutiles que en realidad son portales a las 10 dimensiones que nos reconectaron con nuestra esencia divina y recuperar así la mejor versión de nosotros mismos. Gracias, César, por esto que me estás dando. Estela dice pidiendo, mendigando. Emiliana dice son exactamente las palabras que quería escuchar hoy. Gracias por escucharme. Un beso enorme. Y el pide y se te dará siempre, siempre. Porque el pide tiene que ver con la demanda. La demanda tiene que ver con una pregunta. Esa es la traducción. En el próximo programa te cuento más. Bye, bye.